la gloria a los pies de Jesús. Mi adoración le daré. Y en su presencia yo me gozaré. Sus maravillas veré, sí, toda la gloria y toda la gloria a los pies de Jesús. Mi adoración le daré. Hoy en su presencia y en su presencia yo me gozaré. Sus maravillas veré. Por eso estamos aquí. Sí, aleluya, toda la gloria, dígalo con más fuerza, hermano. Y toda la gloria a los pies de Jesús. Sí, aleluya. Le daré. Y en su presencia yo me gozaré. Sus maravillas veré. Mientras suena la música, podemos gozarnos en esta mañana. Aleluya, toda la gloria a los pies de Jesús. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno es estar en un lugar seguro en esta mañana. A los pies de Jesús. Sí, como esa mujer, Padre, esa mujer de mala fama, Señor, pudo llegar a ese lugar seguro, Padre. Oh, en esta mañana estamos en ese lugar seguro. A tus pies, Señor. A tus pies hemos traído la gloria, nuestra honra, alabanza para ti, Señor. Aleluya, toda la gloria, toda la gloria a los pies de Jesús. Mi adoración le daré. Y en su presencia yo me gozaré. Sus maravillas veré. Y en su presencia y en su presencia yo me gozaré. Sus maravillas veré. Aleluya, gloria a Dios. Toda la gloria es para Él. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios nos permita en esta hora fortalecernos, tomar ánimo en este tiempo difícil. Yo mismo he estado peleando con algunos problemas de salud, pero estoy tomando fuerza en el Señor. Amén. No estoy mirando mis síntomas,
no estoy mirando cómo me siento, sé y confío que hay algunos de ustedes que están orando por mi salud, les agradezco y de igual manera quiero estar siempre recordándoles a ustedes en mis oraciones. Nuestro hermano Queupan, desde de ese lugar de Argentina, Neuquén, que apreciamos, muchos de nosotros hemos sido hospedados y hemos tenido a lo largo de algunos años muy buen compañerismo con esta familia, y tenemos noticias de que nuestro hermano ha sido operado y estuvo muy crítico en su salud y está ahora restableciéndose, confiando en el Señor, que el Señor va a completar la obra. Así que queremos recordarle a él también en nuestras oraciones. Hemos estado orando en mi casa con mi familia por nuestro hermano y también queremos hacerlo junto a ustedes en este día. Así que vamos a tomar ánimo, vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego el siguiente versículo dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo en esta hora. Venir, sentarnos para oír y poder recibir una bendición. Así que vamos a inclinar nuestros rostros al Señor para orar y presentarnos delante de Él. Poderoso y bendito Dios, una vez más, Señor, estamos en tu presencia. Dios mío, tenemos tantas cosas que decir, tenemos tantas cosas que pedir, Dios mío, pero quisiéramos agradecer primero lo que has hecho en nosotros, en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, en medio de un mundo que está en crisis, que está, Dios mío, al borde del colapso. Tú nos mantienes confiando, Señor, tranquilos, y estamos, Señor, creyendo que uno de estos días vamos a salir de esta tierra. Gracias por esa fe de rapto que ha sido abierta, Señor, y ha sido puesta en nuestros corazones. Humildes, Señor, también pedimos por aquellos débiles, aquellos que están enfermos, aquellos que están cansados, aquellos que están abatidos, aquellos que han sufrido, Señor, algún golpe del enemigo, que ellos también puedan fortalecerse en ti, Dios mío, porque tú eres el que aumenta la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Oramos por la familia y por nuestro hermano Queupan allá en Neuquén, Señor, en medio de esta crisis sanitaria, expuesto a tanto virus, a tanto diablo suelto. Esperamos que tú hagas algo allí a favor de nuestro hermano para que pronto salga de ese lugar, de ese hospital, y vuelva con los suyos, confiando, Señor, que tú sigues siendo Jehová Rafa. Oramos por nuestro hermano Beltrán. Hoy día estuvimos conversando con él, Señor, por la pequeña Miriam, que no está muy bien de salud. Señor, hace algunas semanas que mi hermano no puede verla, Señor, y él está muy nervioso, él está muy preocupado y estamos orando también por ella. Señor, nuestro hermano Daniel Toledo con algún problema en su estómago y en su pulmón, lo recordamos delante de tu presencia para que tú le ayudes, Señor, y así también a los que están sin trabajo, a los que están peleando la buena batalla de la fe. Tú sigas siendo, Señor, aquel sostén, aquella fuerza, aquel motor que impulsa, Padre, a tu iglesia, a tu novia, a seguir siempre de frente, sin detenerse. Como decía esa vieja alabanza, marcho adelante, no me detengo. Permítenos nunca detenernos, Señor, para así alcanzar la meta que ha sido, Padre, predestinada para nosotros, tus hijos. Sé con nosotros mientras leeremos la palabra. Dios mío, háblanos en esos lugares que van más allá de nuestros propios pensamientos, mientras nos rendimos, Señor, en tus manos, para hablar solamente lo que tú pongas en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Confiamos, después de orar, que recibiremos las cosas que hemos pedido. Vamos a redimir nuestro tiempo y le invito a abrir el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7. Habíamos estado tomando en el estudio de las 7 edades de la iglesia, ¿verdad?, la queja que el Señor tenía, la amonestación de Dios y la simiente también de nicolaísmo. Fuimos bastante bendecidos con esta lectura, con esta exhortación, y el día miércoles el Señor nos hablaba un poquito de la influencia, lo importante que es ser influenciado del cielo y
rechazar toda otra influencia que viene, por supuesto, del infierno. No hay otro lugar, solo dos lugares: o influenciados del cielo o influenciados del infierno. Que Dios nos permita aquí ser influenciados siempre por esta luz, por esta revelación, por esta palabra, a medida que estamos avanzando en este mundo y esperando y muy atentos de ser llamados a reunirnos con el Señor. Si encontró la escritura, dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tome su asiento en el lugar donde está. Amén. El que tiene oído, oiga. Hemos dicho que ya en el capítulo 10 del libro de los Hechos, la Biblia dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que oían. Amén. Y hemos entendido que no es sobre todos aquellos que estaban congregados en ese día, en ese lugar, mientras Pedro fue a esa casa, a la casa de Cornelio, sino que el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que tenían oídos para oír. Amén. En una iglesia hay 3 clases de creyentes, ya lo veíamos el día miércoles, y cada uno está haciendo su trabajo. Yo espero con todo mi corazón que usted se identifique con los verdaderos creyentes, amén, que están preparando su corazón, esperando recibir prontamente esta dinámica para salir de esta tierra. Puede ser, dice el profeta de Dios, que millones oigan o lean estas palabras, pero ¿cuántos prestarán atención? Eso no lo sabemos. Pero aquel que prestará su oído y querrá conocer las palabras de la verdad, hallará al Espíritu de Dios iluminándole. Si su oído está atento a la palabra, el Espíritu de Dios le manifestará la palabra a usted. Ahora, esa es una obra del Espíritu. Yo le puedo enseñar la verdad, pero si usted no abre su oído para oírla y su corazón para recibirla, entonces usted no obtendrá la revelación. También hemos aprendido que Dios lo diseñó a usted de una manera especial, que Dios puso algo allí para que usted pudiera recibir y creer esta palabra y caminar en ella. No todo el mundo puede oírla, no todo el mundo puede recibirla. Amén. Ellos le preguntaron allá al Señor: Señor, ¿cómo podemos hacer las obras que tú haces? Él dijo que creáis en el que Él ha enviado, y ellos no estaban creyendo en Él. Ellos no estaban recibiéndolo a Él. No había nada en ellos para poder recibir la verdad, la palabra, el Mesías. Ellos decían que lo estaban esperando, pero cuando Él llegó allí, se manifestó, hizo las obras, aleluya, del Mesías. Amén. Entonces ellos simplemente fueron y estaban cegados, no pudieron verlo. Y esas palabras que Él habló no hallaron cabida en ellos. Por eso querían matarlo. Amén. Que Dios nos ayude. Versículo 125. Ahora fíjese, dice que el Espíritu está hablando a las iglesias. ¿Ve? Eso es en plural, no en singular. El Espíritu no dejó a Juan escribir esto para una iglesia local en Éfeso, ni tampoco era solamente para la primera edad. Es para todas las edades de la iglesia. Pero esta es la iglesia de principios. Y en eso es como el libro de Génesis. Lo que empezó en el Génesis es la verdad a través de la palabra entera y al final termina en Apocalipsis. Aleluya. Véalo cuidadosamente. Cada edad debe tomar cuidado porque lo que está ocurriendo aquí solamente es el principio. Aquel arbolito que fue sembrado crecerá a través de las edades. Este entonces es un mensaje para todo cristiano de cada edad hasta que vuelva Jesús. Sí, así es, porque es el Espíritu hablando. Amén. Que Dios nos ayude, que podamos, hermano, tener mucho cuidado y ser muy respetuosos. Amén. Cuando el Espíritu habla. Amén.
A veces nosotros tomamos ciertas cosas livianamente, creemos muchas veces que la Biblia no quiere decir lo que dice, o que el mensajero dijo algo pero realmente no quiso decir eso. No, hermano, no importa si usted no lo entiende, créalo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el revelador divino de su propia palabra. Y Dios, escúchelo bien, revela su palabra al cumplirla. Amén. Usted no tiene que ponerle cabeza a eso, no tiene que tratar de buscar una explicación. No importa si usted no lo entiende. Es como el Señor le dijo a Pedro: lo que no entiendes ahora lo entenderás después. La revelación vendrá a usted de forma progresiva. Así es como el Señor se ha develado a través de todos estos años. Amén. Así que hay gente que llega al mensaje y ya en 1 o 2 meses quiere conocer todos los misterios, quiere llenarse la cabeza de conocimiento, pero conocimiento muchas veces no es revelación. Que Dios nos dé revelación, eso es fe. Amén. Y necesitamos una fe de rapto para salir de esta tierra. La recompensa prometida. Entendemos que no podemos leer todo porque es bastante extenso y estamos resaltando los puntos más importantes a medida que el Espíritu Santo nos guía. El versículo 126: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bájale un poquito, hermano, la música, yo creo. Esta es la recompensa para todos los vencedores de todas las edades. Cuando la última llamada a la batalla haya sido hecha, cuando hayamos dejado nuestra armadura, entonces reposaremos en el paraíso de Dios y nuestra porción será el árbol de la vida para siempre. El árbol de la vida no es una expresión hermosa, se menciona 3 veces en Génesis y 3 veces en Apocalipsis. Es el mismo árbol y simboliza la misma cosa en cada una de las 6 escrituras. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. En Números 24:6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que eran como linaloes plantados por Jehová. Árboles a través de las escrituras se refieren a personas. Como dice en el primer salmo, entonces el árbol de la vida tiene que ser la persona de la vida, Jesús. Amén. El árbol de la vida es Jesús. Ahora, habían 2 árboles en medio del huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre habría de vivir por medio del árbol de la vida, pero no habría de tocar el otro árbol, porque al hacerlo moriría. Pero el hombre tomó del otro árbol y cuando lo hizo, la muerte entró por medio de su pecado y él fue separado de Dios. Ahora, aquel árbol allá en el Edén, aquel árbol que era la fuente de vida, era Jesús. En San Juan, en los capítulos 6 al 8, Jesús se presenta como la fuente de vida eterna. Él mismo dijo que era el pan del cielo. Amén. Cuando Juan el Bautista clamó que el hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles, él no estaba simplemente hablando de árboles naturales, sino de fundamentos espirituales. Ahora en 1 de Juan dice, el capítulo 5, versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. San Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que el testimonio, la palabra de Dios dice claramente que vida, la vida eterna, está en el Hijo, no está en ninguna otra parte. Escúchelo bien. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Amén. Usted no puede tener vida a menos que usted tenga la palabra, a menos que usted tenga el Hijo de Dios. Una iglesia sin el Espíritu Santo, hermano, no sirve para nada. No importa cuán grande, cuán hermoso sea la estructura, sea el edificio. Amén. El Señor tiene que vivir en el corazón del creyente, en medio de la verdadera iglesia,
¿Y cómo sabemos que Dios está allí? A través de señales, prodigios, maravillas. Lo mismo que fue la iglesia Alfa en la iglesia Omega. No puede ser nada diferente. No importa cuánta gente quiera tratar de decir que este es un tiempo de predicar la palabra, que es un tiempo de hablar de misterios solamente, que los misterios están siendo abiertos. Estoy escuchando gente hoy que está diciendo, ¿verdad?, que la sanidad divina fue, escúchelo bien, estoy hablando de gente así llamada del mensaje, que dice que la sanidad divina fue solamente para los días del hermano Branham, que los prodigios, las señales y milagros solamente fueron hechas en un hombre, solamente en William Branham, tomando una cita que dice que Moisés también era un obrador de milagros. Amén. Pero el Señor llamó a su siervo, y ahora el mismo espíritu que estaba en William Marion Branham, el Espíritu Santo, tiene que estar en su iglesia. Y el Espíritu Santo no queda inerte, no está sin acción, inactivo. El Espíritu Santo, hermano, es poder en acción. Amén. Y el Espíritu Santo en un creyente es poder en control. Y las mismas cosas que fueron hechas en el día cuando el Señor Jesucristo estaba caminando en carne, es lo mismo que fue hecho en el día de Pentecostés y a través del libro de los Hechos. Y es el mismo y los mismos eventos que vino en esa tremenda fiesta pentecostal. Amén. Y en el ministerio también de William Marion Branham. Y ese mismo evento tiene que estar hoy sucediendo en una novia donde Dios está declarando que Él vive, que Él reina, que Él tiene la preeminencia y que Él sigue siendo los mismos, hermano, Él sigue haciendo los mismos milagros porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Amén. Todavía decíamos en cultos anteriores, hay dones, el Espíritu Santo está. Ahora alguien dice, pero hermano, solo esperamos la venida del Señor. Amén, pero no se olvide que Él también envió regalos. Alguien dijo, esos regalos estuvieron allá atrás en los días de los pentecostales. Amén, pero si el Espíritu Santo está hoy en su novia, entonces vamos a ver un poder accionando para poner nuevamente en marcha la gran maquinaria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo allá en Pedro? ¿Qué es lo que hizo en Pablo? ¿Qué es lo que hizo en los apóstoles? ¿Qué es lo que hizo en Felipe y en la iglesia del libro de los Hechos? Ese mismo Espíritu Santo haría las mismas cosas en este tiempo presente, hermano. Dios no ha perdido ni un poco de poder. Entonces todo, al no tener estas cosas en la iglesia, han tratado de ponerlo en sabiduría, en conocimiento, en buscar y hablar solo de misterios, y eso está muy bien. No estamos en contra de eso. Nos agrada, hermano, nos vivifica, nos anima. Sentimos esa pasión por conocer la palabra, pero no queremos desestimar las obras del Espíritu Santo, los milagros de Dios, no solamente en la sanidad divina, también trayendo a pecadores. Amén. Usted y yo hemos llegado a ser un milagro cuando vinimos a ser cristianos. Así que al oír que Dios hoy está abriendo la palabra, que Dios ya no está sanando al enfermo, que Dios ya no está interesado en la sanidad divina y cosas por el estilo, entonces eso rompe la continuidad de las Escrituras. Si la vida de Beethoven estuviera en usted, usted haría las mismas obras. Y él empezó, si la vida de Shakespeare estuviera en usted, usted escribiría como Shakespeare. Si la vida de Cristo estuviera en usted, usted sería como Cristo y haría las mismas obras de Cristo. Amén. No hay manera de sacarle la vuelta a eso. Que Dios nos ayude, hermano, a mirar estas cosas con un lente correcto, con los ojos de la palabra. Amén. 134. Bien, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal es también una persona. No puede ser de otra manera. Así que el ser justo y el ser maligno estaban allí, lado a lado, en medio del huerto del Edén. Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, entre paréntesis, Satanás.
Versículo 135. Aquí es donde recibimos la verdadera revelación de la simiente de la serpiente. Aquí está lo que verdaderamente sucedió en el huerto del Edén. La palabra dice que Eva fue engañada por la serpiente. Ella en realidad fue seducida por la serpiente. ¿Quién? Eva. Amén. Por eso estamos enfatizando estas cosas. No sea usted engañado. Amén. Esta iglesia llamada a ser la poderosa iglesia del Dios viviente en este día presente, no sea engañado por la astucia de Satanás. Amén. Eso es lo que hemos predicado durante tanto tiempo, que de alguna manera vuestros sentidos, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. ¿Ve? Entonces, si usted dice, bueno, hermano, en realidad quiero oír solamente los grandes misterios, los grandes secretos, quiero que me hablen en un lenguaje bastante, como decía un ministro, un lenguaje desconocido. Él había escuchado de copas, de truenos, de teofanía, de sellos, de adopción y de pirámide y una cantidad de cosas que están en el mensaje. Y entonces él pensó, dijo este ministro, bueno, dice, entonces yo no he estado en el mensaje, porque al oír a esta gente hablando tan alto, él quedó un poco desanimado. Pero no se olvide que Dios también, hermano, se oculta en la simplicidad. Amén. Y si Dios quiere que usted sepa algo, Dios lo habrá diseñado usted con la capacidad. Amén. No por intelecto, porque Pedro no podía afirmar ni su propio nombre. Amén. Pero él recibió del cielo, no de sangre ni de carne. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así que Dios abrirá la palabra en su tiempo. Pero estos puntos claves donde Satanás quiere que nosotros perdamos poder es cuando nosotros decimos, bueno, hermano, en realidad no necesito la sanidad divina porque tengo un cuerpo nuevo. No necesito los milagros, no necesito estas cosas. Mejor voy a la clínica, pero necesito los misterios. Que Dios nos ayude a entender claramente. Tal vez yo no tenga el poder del vocabulario, pero los entendidos allí están entendiendo hacia dónde el Espíritu nos dirige. Que nadie le diga a usted que Dios no sana. Que nadie le diga a usted que Dios no obra milagros, que Dios no obra prodigios, que Dios no hace señales y maravillas, que Dios no se muestra vivo hoy en medio de su verdadera iglesia. Que nadie le diga eso, amado hermano y hermana. Amén. Usted tiene que creer que los ojos del Señor están sobre usted, vigilan sobre su herencia, que mal no venga, que Satanás no se atreva, aleluya, a venir sobre un hijo de Dios, porque tenemos la autoridad de la palabra y podemos recordarle lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando nuestro Señor le rompió el espinazo, amén, a Satanás, y subiéndolo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Creemos en los misterios? Creemos que Dios está haciendo algo tremendo, grandioso, Él está dándose a conocer. Ya decíamos, no podía darse a conocer todo de una vez. Le tomó 4000 años, hermanos, llegar hasta su obra maestra, Jesucristo. Aquel árbol que estaba, el árbol de la vida, allá en el huerto del Edén, había llegado a ser un hombre. Y ahora le ha tomado casi 2000 años presentar o terminar esta obra maestra que es su novia. El Señor Jesucristo y la Señora Jesucristo. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces estábamos diciendo que fue seducida. ¿Quién? Eva fue engañada por la serpiente. Ella en realidad fue seducida por la serpiente. Le cambió 2 letras. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. O, más bien dicho, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. Esta bestia era tan semejante al ser humano, y usted conoce eso, ¿verdad? Sucedió allá en medio del Edén, cuando Eva rechazó la vida para aceptar la muerte. Fíjense en lo que Dios le dijo en el huerto. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ve?
139, como la mujer, como la simiente de la mujer, fue Dios literalmente reproduciéndose en carne humana, así también la simiente de la serpiente fue la manera literal por la cual Satanás halló cómo abrirse la puerta para entrar en el género humano. Fue imposible para Satanás reproducirse de la misma manera en que Dios se reprodujo a sí mismo, porque Él solamente es un ser, espíritu que fue creado. Así que el registro en Génesis relata cómo fue que Él produjo su simiente y se introdujo, o más bien se inyectó en el género humano. También recuerde que Satanás es llamado la serpiente. Es la inyección de su simiente en el género humano de lo que estamos hablando. Antes de que Adán conociese carnalmente a Eva, la serpiente ya la había conocido. Y el que nació de ese acto fue Caín. Caín fue nacido de, engendrado de, del maligno. Primera de Juan 3:12. El Espíritu Santo en Juan no podía en un lugar llamar a Adán el maligno, porque eso sería si fuera el padre de Caín. Y en otro lugar llamarlo el Hijo de Dios, lo cual era por creación. Lucas 3:38. Caín fue en carácter como su padre, uno que trae muerte. Amén. Estamos pasando rápido por estas citas que usted conoce, porque la simiente de la serpiente es algo que se le ha predicado y que usted conoce, ¿verdad? Pero tomando los puntos más sobresalientes. Versículo 141. Note la manera exacta en que el registro de Dios promulga los nacimientos de Caín, Abel y Set. Génesis 4:1 y 2 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Nacieron 3 hijos de 2 actos de conocimiento carnal de Adán. Amén. O sea, 2 veces conoció Adán a su mujer y nacieron 3 hijos. Ahora, siendo que la Biblia es perfecta y exacta en la palabra, esto no es un error, sino que es un registro para nuestra iluminación. Siendo que nacieron 3 hijos, pero Adán solo tuvo 2 actos, usted sabe positivamente que uno de aquellos 3 no era de Adán. Dios ha registrado esto de esta manera tan exacta para mostrarnos algo. Amén. Y sabemos entonces que estos 2, Caín y Abel, eran hermanos, eran mellizos que estaban allí. Uno del primer acto con la serpiente. La serpiente sabemos que no tenía la forma que tiene ahora, sino que era, ¿verdad? Como leíamos en Ezequiel 28:12, era un animal que podía hablar, que podía razonar, que era astuta más que todos los animales del campo y que podía razonar, y llevó a Eva a razonar. Por eso echamos fuera cualquier razonamiento y creemos la palabra con todo nuestro corazón. Amén. Ahora, ¿por qué tuvo que ser esto? ¿Por qué tuvo que venir de esta manera la simiente de la serpiente? El hombre fue creado para Dios. El hombre habría de ser el templo de Dios, el lugar de reposo de Dios, del Espíritu Santo. Era el hombre el templo. Mire lo que dice Hechos 7:46 al 51. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Este es el discurso, ¿verdad?, que le costó la vida a nuestro hermano Esteban. 147.
Satanás ha sabido esto todo el tiempo. Él también quiere morar en el hombre. Escúchelo bien, preste atención. Usted que a veces es movido por algo y usted no sabe qué le sucede, usted hace cosas que no quería hacer, habla cosas que no quería hablar, actúa de cierta manera que usted no quería actuar. Amén, usted tiene que investigar, tiene que hacerse un examen y darse cuenta que eso no es lo que está gobernando su corazón. El Espíritu Santo está allí, pero hay cosas que quieren apoderarse de usted para gobernarlo. Amén, es Satanás que quiere tomar ese templo, su templo, hermano, que le pertenece al Señor. Este templo le pertenece al Señor. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? Que Dios le ayude a usted, que usted pueda, hermano, en este tiempo tan difícil, detenerse cuando está diciendo, hablando, actuando. Usted decide, esto no es lo que yo quiero, Señor, saca de mí esto, expulse. Hermano, luche contra aquello que se levanta contra el anhelo de su corazón, que es servir a Dios. Amén. Dígale, Señor, yo soy tu templo. Amén. Si hay cosas en mí que no te agradan, quítalas, Señor. Entonces va a tener usted que venir de rodillas delante del Señor y decirle que le dé la fuerza, que lo vista con esta armadura espiritual. Amén. Santo es el nombre del Señor. Entonces Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere morar en el hombre también. Así como Dios pensó morar en usted y en mí, Satanás también quiere hacer lo mismo. ¿Ve? Pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Satanás no lo puede hacer, solo Dios apareció en carne humana. Satanás no pudo y nunca podrá hacerlo. Él no tiene poderes creativos. La única manera como Satanás podía lograr lo que deseaba era entrar en la serpiente en el Edén, así como entró por medio de los espíritus inmundos en los puercos en Gadara. Dios no entra en animales, pero Satanás lo puede hacer y lo hará para lograr sus propósitos. Él no pudo tener un hijo directamente por Eva, como Dios lo tuvo por María, así que entró en la serpiente y engañó a Eva. Escúchelo bien, él la sedujo y por medio de ella Satanás tuvo un hijo vicariamente. Caín manifestó completamente las características espirituales de Satanás y las características bestiales, sensuales, carnales de la serpiente. Con razón el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno, en verdad lo era. Ahora quiero considerar algunas pruebas ciertas que tenemos para demostrar que en verdad hay una afinidad entre el hombre y el animal. Es una cosa física. ¿Sabe usted que pueden tomar las células embrionarias del feto que aún no ha nacido y se pueden inyectar en el ser humano? Entonces las células de la tiroide irán directamente a la tiroide humana y las células de riñón al riñón irán directamente. ¿Se dan cuenta cuán estupendo es esto? Alguna inteligencia dirige aquellas células de animales exactamente a su debido lugar. Aquella inteligencia recibe esas células y las coloca en el lugar correcto. Hay una afinidad entre el hombre y el animal, pero las simientes no se pueden mezclar para reproducirse, aunque lo han intentado. Pero allá en el huerto aquel intercambio sucedió y la afinidad química que todavía existe lo prueba, porque allá en el Edén la serpiente era una criatura vertical, andaba erguida, caminaba y hablaba, y usted lo sabe. Era semejante al hombre, casi era hombre. Satanás se aprovechó de las características físicas de la serpiente para usarlo a él, para engañar a Eva. Luego Dios destruyó aquella forma de la serpiente. Ningún otro animal puede mezclarse con el hombre, pero todavía existe la afinidad. Ya que hemos llegado hasta aquí, déjeme tratar de cristalizar el pensamiento sobre este asunto para que usted pueda ver la necesidad de haber entrado en este estudio de la doctrina de la simiente de la serpiente. Empezamos con el hecho de que hubieron dos árboles en medio del huerto. El árbol de la vida era Jesús, el otro árbol definitivamente era Satanás. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal.
El árbol de la vida, Jesús. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, Satanás. Por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Ahora bien sabemos que ambos árboles tenían algo que ver con el hombre. De otra manera nunca hubieran sido puestos allí. Tuvieron que tener parte en el plan y el propósito soberano de Dios, en su relación particular con el hombre y con Dios mismo, porque de otra manera no podríamos atribuir omnisciencia a Dios. Hasta aquí todo es verdad, ¿no es así? Ahora la palabra definitivamente muestra que desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era compartir su vida eterna con el hombre. Efesios 1, 4 al 11, ¿verdad? Donde Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Usted conoce bien esa escritura. Amén. Y también está aquí Apocalipsis 13:8, donde la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Escrituras que hemos estudiado. Pero aquella vida no podía ser y no sería compartida de ninguna otra manera sino a través de Dios manifestado en carne. Esto era parte de su predestinado propósito eterno. El plan era para la alabanza de la gloria de su gracia. Era el plan de la redención, era el plan de la salvación. Ahora escuche bien, Dios siendo un Salvador, fue necesario que predestinara a un hombre que necesitara salvación, aleluya, usted y yo necesitábamos salvación, para así darse razón y propósito de existencia. Eso es 100% correcto y hay multitudes de escrituras que lo prueban así, como por ejemplo Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en medio del huerto. Esa vida eterna primeramente tenía que llegar a ser carne. Lo que decíamos, el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén llegó a ser carne, Jesús. Pero antes de que Dios pudiera haber traído y salvado a un pecador, tenía que tener un pecador para traer y salvar. El hombre tenía que caer. La caída que sería causada por Satanás tenía que tener carne para así ocasionar la caída. Y Satanás también tenía que venir por carne, pero Satanás no podía venir a través de carne humana para ocasionar la caída, igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los caídos. Pero había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre que Satanás podía hacer contacto con esta bestia, y por medio de esa bestia él podía llegar a ser carne humana y causar la caída y así inyectarse en el género humano, así como Jesús algún día se inyectaría en el género humano, en cuerpos humanos, a la altura de una resurrección en la cual nosotros tendremos cuerpos semejantes a su cuerpo glorificado. Amén. ¿No está feliz por eso? Que usted y yo, hermano, tendremos cuerpos semejantes a ese cuerpo glorificado. A los que antes conoció, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. El profeta de Dios dice que cuando Dios lo justificó a usted, por fe ya lo glorificó. Usted puede creer que ha sido, hermano, que ya ha sido glorificado. La glorificación es el estado más alto al cual usted y yo vamos a llegar. Amén. ¿Ve? Así que Dios no hace cosas a medias. Dios está interesado en llevarlo a usted y a mí hasta el final. Cómo Dios lo vio, cómo Dios lo pensó, cómo Dios, hermano, lo predestinó. Porque Dios lo cuida, lo ama, lo protege. Porque Dios está interesado en que usted no se descarríe, que se mantenga en el riel correcto, que siga ahí
de acuerdo a su propósito infinito, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Que Dios le ayude a usted, que usted tenga la confianza y la certeza. Es como Billy Paul cuando él no quería saltar y el hermano Branham y los hermanos están diciéndole: hermano, o Billy, salta. Y de pronto el hermano Branham le dijo a su hijo: hijo, salta, yo ya te vi acá. Y Billy Paul, nuestro hermano Billy Paul, en su testimonio dice: yo pudiera haber saltado de espalda. Amén. Dios también lo vio a usted al otro lado, hermano. Por eso que Él lo comenzó a llamar, lo comenzó a traer. ¿Por qué Dios lo llamó? Porque Él lo conoció desde antes. ¿Y por qué Dios lo justificó? Justificado no es solo perdonado, justificado es que nunca lo hizo, y eso es solamente atribuible a la novia. Qué bien se siente saber que sus pecados y mis pecados han sido echados al mar del olvido y nunca pueden ser encontrados. Amén. La cobertura para el pecado es la sangre, y nadie puede tener sus pecados cubiertos a menos que por fe sepa que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Eso es así, dice el Señor. Amén. Aquí dan ganas de salir corriendo, hermano. Entonces lo que Dios obró en el huerto era su plan predestinado. Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios, entonces el hombre no podía llegar al árbol de la vida en el huerto. Ciertamente que no era tiempo. Pero un animal, ¿no fue un animal lo que causó la caída? Dejemos entonces que muera un animal. Fue tomado y su sangre fue derramada, y entonces Dios tuvo comunión de nuevo con el hombre. Entonces sabemos que ese fue un cordero que fue muerto allá, ¿verdad? Para cubrir a Adán y a Eva. Entonces habría de llegar un día cuando Dios aparecería en carne, y por medio de su humillación Él restauraría al hombre caído y le haría participante de aquella vida eterna. Ya una vez que usted ve esto, entonces puede entender la doctrina de la simiente de la serpiente, y que no fue una manzana que se comió Eva, fue la degradación de la humanidad por causa de la mezcla de la simiente. Amén. Ahora yo sé que dando respuesta a una pregunta, otra siempre aparece, y la gente me pregunta: si así cayó Eva, ¿qué hizo Adán? ¿Por qué Dios siempre descarga la culpa sobre Adán? Eso es sencillo. La palabra de Dios es para siempre fijada en los cielos. Antes de que fuese hecha la más pequeña partícula de materia, aquella palabra, la ley de Dios, estuvo allí exactamente como está escrita en nuestras Biblias. Ahora, la palabra nos enseña que si una mujer deja a su esposo y se va con otro hombre, ella es una adúltera y ya no es casada, y el esposo no debe reconciliarla. Amén. Página 104, la edad de Éfeso. Repito, la palabra nos enseña que si una mujer deja a su esposo y se va con otro hombre, ella es una adúltera y ya no es casada, y el esposo no debe reconciliarla. Esa palabra fue verdad en el Edén, igual como fue verdad cuando Moisés la escribió en la ley. La palabra no puede cambiar. Adán la tomó de nuevo. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero de todos modos lo hizo. Ella era parte de él y él estaba dispuesto a tomar su responsabilidad sobre sí mismo. Él no la dejaría ir. Entonces Eva concibió por Adán. Él sabía que sería así. Él sabía exactamente lo que sucedería con el género humano, y él vendió el género humano al pecado para poder tener a Eva, porque la amaba. Amén. ¿Qué sucedió a Eva entonces cuando Eva vino y se enredó con la serpiente? Conociendo entonces a Adán la palabra y sabiendo lo que le sucedería a Eva y cómo Dios, cuando descendiera, la mataría, este hombre no pudo negarse a esa mujer, porque era, hermano, hueso de su hueso, era carne de su carne, era espíritu de su espíritu. Y entonces él vendió a la raza humana, él vendió al mundo entero, él vendió todo por causa de tomar y tratar de traer hacia sí a Eva, esta mujer que había
andado de ramera. ¿Ve? El profeta de Dios dice: Él vendió al género humano al pecado para poder tener a Eva porque la amaba. Entonces, cuando nosotros vemos por qué envejecemos, por qué nos enfermamos, por qué todo esto está sucediendo en la tierra, los animales, la tierra sobrecalentándose, vamos a decir esto: es por causa del pecado, por un lado, pero también fue por causa del amor de Adán hacia Eva. No podía negarse a ella. Por eso el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Párrafo 156. Y entonces nacieron esos dos hijos, los cuales serían los padres del género humano, lo cual ya estaba contaminado. ¿Y qué dice el registro acerca de ellos? Leamos el registro en Judas 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. El capítulo 5 de Génesis es el capítulo de la genealogía de Enoc. Así es como da la genealogía: primero Adán, segundo Set, tercero Enos, cuarto Cainán, 5 Mahalael, 6 Jared, 7 Enoc. Se puede notar que no menciona a Caín. La línea de Adán sigue por Set. Si Caín fuera hijo de Adán, la ley de la primogenitura le hubiera dado a Caín el derecho en el linaje. También hay que tomar en cuenta cuidadosamente lo que dice aquí. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. No dice en ninguna parte que Caín era la semejanza de Adán, pero tendría que ser si fuera su hijo, porque la ley de la reproducción es enfática en que cada especie trae según su semejanza. También tenemos que dar crédito al hecho de que en las dos genealogías, en Génesis y en Lucas, Caín no aparece. Si Caín fuera hijo de Adán, entonces estaría registrado en alguna parte Caín, quien era hijo de Adán, quien era hijo de Dios. No dice eso, porque no puede decirlo. Desde luego, han habido estudiantes que desde hace mucho han promulgado la idea de dos líneas de hombres, una que procede de la línea piadosa, fundada por Set, y la otra siendo la línea impía, fundada por Caín. Y aunque es extraño, pero es la verdad, estos mismos estudiantes nunca nos han dicho cómo es que Caín fue un tipo tan malvado, mientras que Abel y Set fueron de la línea piadosa y espiritual. De hecho, Caín debiera haber sido más espiritual que Abel, y aún más que Set, y así sucesivamente con cada uno de los siguientes, porque cada generación siempre se ha ido alejando más de Dios. Pero no, Caín se manifiesta como el hombre más malvado que jamás se haya definido, pues él se puso violentamente en contra de Dios y de su palabra. Amén. Ahí está Génesis 3:20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero ninguna escritura dice que Adán era el padre de todos los vivientes. Si esta connotación no se puede poner sobre Génesis 3:20, ¿por qué entonces sería mencionado que Eva es la madre de todos y nada fue dicho acerca de Adán? El hecho es que aunque Eva fue la madre de todos los vivientes, Adán no fue el padre de todos los vivientes. Eva dijo en Génesis 4:1, de Jehová he adquirido varón. Ella no da crédito a Adán de ser el padre de Caín, sino que dice, Génesis 4:25, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ella no dice que Dios le había dado otra simiente, esa hubiera sido Cristo, porque Él es dado. Este hijo Set fue sustituido en lugar de Abel. Ella reconoce su hijo, quien vino a través de Adán. Ella no reconoce ahora a Caín porque él vino a través de la serpiente. Cuando ella dice otra simiente en lugar de Abel, ella está diciendo que Caín era diferente a Abel,
porque si ellos hubieran sido del mismo padre, ella hubiera tenido que decir: me ha sido dada más simiente. Yo no creo todo lo que leo, pero en verdad es una cosa curiosa que en la revista Life, la edición del 10 de marzo de 1963, los psiquiatras estuviesen hablando de la misma cosa que estamos tratando aquí. Ahora, yo sé que no todos los psiquiatras concuerdan entre sí mismos, pero aquí está: el temor a la serpiente no es una reacción consciente, sino una reacción inconsciente. Si fuera un temor natural, la gente estaría igualmente encantada ante la jaula del león o el gorila. Sus pensamientos inconscientes los mantienen mirando a las serpientes. Ese engaño de serpientes es inconscientemente sexual, que ha sido así a través de las edades. Es visto en la gente generación tras generación, pasando por la misma cosa. Serpientes siempre han sido y siempre serán repugnantemente atractivas. La serpiente siempre ha significado lo que es bueno y malo. Ha sido un símbolo fálico a través de las edades, exactamente de acuerdo con la descripción del huerto del Edén. Hallamos en la serpiente la personificación de la maldad apasionada. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que un profeta se toma este tiempo en la edad de Éfeso para poner este antecedente, esta base de la astucia de la serpiente, cómo se mezcló entre la simiente de los hombres para engañar. Usted dice: pastor, pero eso lo sé, me aburre que usted lo lea, yo lo puedo leer en mi casa. Pero es importante porque detrás de este hecho explicativo vamos a ver cómo esto llegó a ser un tremendo espíritu que fue seduciendo y atacando a la verdadera iglesia de Dios. Muchos, ¿verdad?, fueron deslizados y engañados, pero aquellos predestinados se mantuvieron firmes en la fe. Hermano, estamos a una página de cerrar la edad de Éfeso. Es casi universal entre las muchas tribus sin cultura que la serpiente está asociada con el sexo y frecuentemente es adorada en conjunción con ello. El estudio de la sexología trae eso a luz en muchos casos. Ahora, yo quisiera saber de dónde es que esta gente saca eso, siendo que es gente analfabeta y nunca ha leído la Biblia. Pero así como la historia del diluvio es conocida a través del mundo, también es conocida esta edad de la caída del hombre. Ellos saben lo que sucedió allá en el Edén. Ahora, en este detalle alguien me va a hacer esta pregunta: ¿le dijo Dios a Eva que se cuidara de la serpiente o que la serpiente la seduciría? Ahora escuche, Dios no tenía que decir nada respecto a lo que iba a suceder, solamente obtenga usted el punto clave de la historia. Él simplemente dijo la palabra. Él les dijo que no probaran de la ciencia, prueben de la vida. La vida era la palabra de Dios, la muerte era cualquier otra cosa aparte de la palabra de Dios. Ella permitió que se cambiara una sola palabra y con eso la sedujo Satanás. Dios pudo haber dicho: no vayan a tomar fruto de los árboles más de los que pueden comer. Entonces Satanás podía decir: mira, pues eso es correcto. Se fijan que si toman de más se les va a podrir, pero aquí está un método para preservar la fruta, de modo que pueden tomar todo lo que quieran. Así que, ya ven, pueden hacer lo que ustedes quieren y también lo que Dios quiere. Allí mismo es donde el diablo la seduciría. Aquel que ha ofendido en un punto de la ley es culpable de toda la ley. No juegue con esa palabra. Eso es exactamente lo que sucedió en la edad de Éfeso antes que terminara como en el año 170 después de Cristo. ¿Y qué fue lo que produjo aquel árbol? El árbol de la ciencia produjo muerte. Caín mató a su hermano Abel. El malvado mató al justo. Allí se fijó un orden
se mantendrá esa orden hasta la restauración de todas las cosas, como ha sido dicho por los profetas. El árbol de la ciencia produjo hombres mañosos, hombres de renombre, sin embargo sus caminos son caminos de muerte. La gente de Dios es una gente sencilla, pero de mente espiritual inclinada hacia Dios y la naturaleza, calmadamente labrando la tierra, estimando más a la verdad que a las riquezas. La simiente de la serpiente ha traído tremendos comercios, invenciones maravillosas, pero con todo esto viene la muerte. Su pólvora y sus bombas atómicas matan en la guerra, y en tiempo de paz sus invenciones mecánicas como el automóvil matan a mayor número de personas en tiempo de paz que lo que matan las invenciones de guerra en tiempo de aflicción. Muerte y destrucción son los frutos de sus labores. Pero ellos son religiosos, creen en Dios. Ellos son como su padre el diablo y su antepasado Caín. Ambos creían en Dios. Estos van a la iglesia y se mezclan con los justos, así como también la cizaña se mezcla con el trigo. Al hacer así corrompen y producen una religión nicolaíta. Ellos riegan su veneno con todo el esfuerzo por destruir a la simiente de Dios. Así como Caín mató a Abel, ante sus ojos no hay temor de Dios. Pero Dios no dejará que ninguno de los suyos se pierda. Él los guardará aún en la muerte, y ha prometido que en el día postrero los levantará. Vamos a leer la conclusión de la edad de Éfeso. Apocalipsis 2:7, entonces al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué pensamiento tan hermoso es este? Aquel árbol de la vida en el huerto del Edén, al cual ni podían llegar por causa de la caída de Adán, ahora es dado al vencedor. La espada encendida del querubín que guardaba el huerto ha sido envainada, pero no fue antes de que la hoja fuese ensangrentada con la sangre del cordero. Meditemos sobre este punto mientras consideramos por qué el árbol le fue negado a Adán y a sus descendientes, pero ahora ha sido ofrecido de nuevo. 171. La intención de Dios para su creación, el hombre, es que pueda expresar sus palabras. En Génesis le fue dada a Adán la palabra por la cual vivir. Una vida vivida por la palabra sería la palabra expresada. ¿No es cierto eso? ¿Pero vivió Adán por esa palabra? No, porque él habría de vivir por toda palabra, y él no hizo caso a toda palabra. Hermano y hermana, escuche bien esto. Unidad con Dios es tener la palabra. Usted dice yo la tengo, luego dice toda la palabra, la totalidad de la palabra. ¿Qué es lo que es la unidad con Dios? No es solo tener la palabra, sino toda la palabra, la totalidad de la palabra, y luego dice y hacerla manifiesta en poder. Amén. Por eso decimos que estudiar, leer, llenarse la cabeza de conocimiento, desestimar la sanidad divina, desestimar los prodigios, las señales, los milagros, y solamente decir que es tiempo de la plenitud de la palabra. Pero la palabra tiene que ser hecha manifiesta en poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? La palabra hecha poder. ¿Qué es unidad con Dios? Es tener la palabra, toda la palabra, la totalidad de la palabra, y hacerla manifiesta en poder. ¿Ve? Escuche esto mientras estamos cerrando. ¿Vivió Adán por esa palabra? No, porque él habría de vivir por toda la palabra, y él no hizo caso a toda la palabra. Usted puede decir yo creo casi todo, pero eso no me gusta. Yo escucho al pastor hablar y yo siento que él algunas cosas que él dice no me agradan. Ojo con eso. Si es la palabra, cuídese, hermano y hermana, porque usted vivirá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda o de cada palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios nos ayude. Entonces vino Moisés. Qué hombre tan tremendo y poderoso fue él. Sin embargo, él también falló en vivir toda la palabra. Y aquel profeta, el tipo del gran profeta por venir, al enojarse falló en obedecer la palabra. También David, el gran rey de Israel, un hombre según el corazón de Dios, falló por medio del adulterio
cuando fue tentado. Pero oportunamente, en el cumplimiento del tiempo, llegó uno, la cabeza, Jesús, quien también tuvo que ser tentado para probar si él viviría por toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces Satanás fue anulado, porque allí estaba uno quien vivía por medio del escrito está, y aquella obra maestra de Dios venció, reflejando la palabra de Dios. Entonces este ser perfecto manifestado fue entregado a la cruz como el Cordero perfecto de Dios para el sacrificio perfecto. Y en el árbol Él recibió las heridas de la muerte para que nosotros, por medio de Él y por causa de Él, podamos comer del árbol de la vida. Y entonces esa vida ofrecida gratuitamente nos fortalecería para vencer y expresar la palabra de Dios. Y ahora, a estos hijos de Dios, quienes vencen por medio de Él, les es dado el privilegio del paraíso de Dios y el compañerismo continuo de Jesucristo. Jamás habrá separación de Él. Donde va Él también irá su novia. Lo que le pertenece a Él lo comparte con su amada en un estado coheredero. Las cosas secretas serán reveladas, las cosas ocultas serán hechas claras. Conoceremos como somos conocidos y seremos como Él. Esta es la herencia del vencedor, que ha vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de Jesucristo. Como deseamos aquel día cuando los caminos torcidos serán enderezados y estaremos con Él por un tiempo sin fin. Que aquel día apresure su llegada y que nosotros nos apresuremos en obedecer su palabra y así probar nuestro mérito de compartir con Él su gloria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuán trágico fue para esta primera edad no haber escuchado al Espíritu. En su lugar escuchó al hombre. Pero gracias a Dios, en la última edad habrá un grupo que se levantará, la verdadera novia del último día. Ella escuchará al Espíritu. En aquel día de densa oscuridad, la luz volverá por medio de la palabra pura y nosotros volveremos al poder de Pentecostés para dar la bienvenida al regreso del Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Ponga un buen amén allí, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Volveremos al poder de Pentecostés para dar la bienvenida al regreso del Señor Jesucristo. Esta iglesia se irá en medio de un tremendo avivamiento. Hemos tenido un tiempo maravilloso. Hemos dicho que nos hemos alimentado cada día de este tremendo avivamiento que fue enviado por Dios. Pero hermano, espere usted hasta que esas dinámicas vengan sobre la verdadera novia del Señor Jesucristo. Lo que sucederá, alabado sea el nombre del Señor. Estamos aquí, hermano, esperando con ansias ese momento y oramos que el Señor nos envista de poder de lo alto, porque necesitamos esa dinámica, dijo un profeta. No solo, hermano, mecánica, han habido iglesias y más iglesias, novias y más novias, pero tiene que venir una que no solo tendrá la mecánica, sino que tendrá la dinámica. Y la dinámica es una rellenura del poder del bautismo del Espíritu Santo. Póngase de pie y oramos al Señor para agradecer. Padre Celestial, cuán bueno eres, Señor, cuán bien nos sentimos en esta hora, que no estamos solos, que no nos has abandonado, te sentimos más cerca que nunca, Dios mío, y estamos aquí bajo expectativa, lo que el Espíritu produce en una novia, Señor, la expectativa de tu venida. Sabemos que en medio de todas estas pestes y estas cosas que están azotando el mundo, estamos esperando, Señor, por un tiempo glorioso, un tiempo, Señor, donde la palabra hablada, el tercer jalón, vendrá, Señor, para ser expresada a través de una novia. Oh Dios mío, te alabamos, Señor. Sabemos que no podemos ser engañados. Estamos mirando en las Escrituras, Señor, sabiendo que hay una manipulación política y religiosa, espíritu de demonios sueltos por todos lados, pero esta novia se mantiene parada en la palabra. Tenemos el escrito está, Señor. Tenemos, Dios mío, el poder y la autoridad que ha sido dada para esta novia, Señor, que está llegando a conocer quién es y lo que representa. Bendice, Señor, al más pequeño, al más anciano,
al más humilde, al más sencillo, aquel hombre, aquella mujer de carácter también. Dios mío, que no haya nadie que se quede sin bendición y que nadie, Señor, esté allí relajado, sin expectativa. Infunde aliento en nuestros corazones. Anímanos, Señor, porque sabemos que tu venida está a las puertas. Te amamos, Señor. Oramos que los enfermos sean sanos y los cautivos libres, Señor. Mientras agradecemos por haber estudiado, Dios mío, ya a esta primera edad, Señor, de Éfeso, que marca la pauta, y vemos cómo Satanás se está moviendo a través de las edades. Tú dijiste, Señor, si esta iglesia verdadera pudiera tener una revelación correcta de estos dos espíritus y la estructura de la iglesia, cómo Satanás obra, entonces Satanás estaría sin poder ante ella. Ayúdanos, Señor, ahora a mirar esto con los ojos de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te agradecemos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Si le adoramos, si le adoramos, Él bajará. Si le adoramos, Él bajará. Adórale. Adórale. Y descenderá, descenderá el ángel de fuego, y te sellará. Adórale. Y descenderá, descenderá el ángel de fuego, y te sellará. Aleluya. Si nos amamos, Él bajará. Sí, Padre mío. Si nos amamos, Él bajará. Si nos amamos. Si nos amamos, Él bajará. Si nos amamos, Él bajará.
nos sellará. Aleluya, amémonos. Amémonos y descenderá el ángel de fuego y nos sellará. Amémonos. Amémonos y descenderá el ángel de fuego y nos sellará. El ángel de fuego nos sellará. Aleluya, dale un aplauso a Él. Sí, Señor, Él nos sellará, amén.